Bueno, pues jueves 20 de marzo sigue lloviendo en Madrid. Llevo camiseta de manga corta, no porque haga tiempo de camiseta de manga corta, sino porque como llevo una sudadera que normalmente llevo en otros vídeos, para que veáis que esto no se graba siempre el mismo día, como decía alguno. Vamos a intentar poner el plano un poco más recto, pero bueno, da igual. ¿De qué os hablo hoy yo? Pues puedo hablar de un montón de cosas. Pues desde la última vez que nos vimos, escuchamos, hablábamos de mil historias. ¿Qué ha pasado desde entonces? Ha pasado que ha habido Maratón de Barcelona, exitazo de público y convocatoria, 27.000 inscritos y que se llenó con meses de antelación, con lo cual una auténtica locura y muy bien por la organización, por RPM, pues porque al final un tejido de maratones españoles con muchos maratones que se agoten y que vayan creciendo. Te hablo de no solo de Valencia, sino te hablo de Barcelona, te hablo de Sevilla, te hablo de Madrid. Pues al final lo que está haciendo es que creemos una industria del running cada vez mayor. Se comprarán más zapatillas, se venderán más geles, habrá más noches de hotel. Todo ese tipo de cosas siempre van a ir funcionando y van a hacer que todo vaya a mejor. Entonces, si hay competencia de otros países, pues nosotros mismos, que teniendo maratones cada vez más grandes, la competencia los corredores no se acaban yendo a otros maratones, sino que prueban otros maratones españoles porque empiezan a ver que realmente el tejido de maratones españoles, la gastronomía aquí, la oferta hotelera, por muy caro que nos parezca, tenemos que entender también que a ojos de un extranjero sigue siendo muy barato correr en España en relación a correr en otros países, ya en América ni te cuento. Y bueno, pues fue un maratón que funcionó muy bien. Yo pude ir el viernes, estuve el viernes en la feria porque Keep Run presentaba sus zapatillas KD900 XLD Plus, la de 220 euros y placa de carbono. Zapatilla curiosa donde las haya porque, bueno, pues supone un golpe en la mesa de Keep Run intentando pues ponerse a la altura de zapatillas como Adios Pro 4, como Meta Speed, como Vaporfly, o sea, zapatilla de competición alta gama y ya unos precios que la gente empieza a ver como altos. ¿Cómo le irá? Pues solo ellos lo saben, solo Dios lo sabe, solo el consumidor será al final el que dé las sensaciones. Yo la probé ayer en unos cambios de un minuto, fue bien, me sorprendió gratamente la espuma y la placa. Ahora es ver cómo acaba reaccionando el mercado ante ella. Yo creo que tiene dos inconvenientes. El precio, al final 220 euros, se acerca demasiado a los 250 euros de cualquiera de estos modelos que te he dicho. Y yo creo que en una elección de zapatilla de este tipo, jugártela o confiar en una marca que no ha hecho tantos modelos de pura competición como este, frente a Nike, Adidas, Asics, que ya tienen una trayectoria dilatada, pues habrá que ver cómo lanza. Y luego la distribución. Yo creo que en Decathlon vender una zapatilla de 220 euros, prescribir eso es complejo, y entiendo que ya cada vez los vendedores van controlando más de producto y que saben que la gente ya no va solo por precio y que están intentando estas marcas premium, pero son los dos handicaps que encuentro. ¿Qué vi también allí? La On Cloudboom Strike LS, que es esta que el upper lo teje un robot en 3 minutos. Pudimos probarla, yo tenía la sensación que las iba a reventar al ponérmelas, que por mi empeine que me las iba a cargar. Aguantan muy bien, lo mismo, pues 1 kilómetro da para lo que da, pero me sorprendió lo bien que iba ese upper. Y el que sí que pudo probarlas y correr con ellas el maratón fue Carlas de Road Running Review, que tiene ahí. Os invito a que le echéis un vistazo al vídeo. Creo que no le fue tan bien como esperaba, pero yo creo que no fue solo zapa, o no he visto el vídeo, así que lo vemos juntos un día si queréis y me contáis. Creo que fue, pues a lo mejor había hecho Sevilla hace poco y a lo mejor salió un poquito más fuerte de lo que debería, pero te digo, no he visto el vídeo, sí que le vi corriendo con ellas, que me alegro mucho, porque si hay alguien que se merece el poder probarlas, pues son ellos, que al final hacen una labor de investigación con las zapatillas anual y que bueno, pues le sacan todo el jugo. Y ahí, bueno, estuvimos con la gente de Mizuno, con la gente de Bilbao Running Fest, estuvimos dando una vuelta, viendo a gente, conociendo a gente, haciendo una entrevistilla
a John Zumaquero, que está por ahí también en algún reel. John Zumaquero es el director comercial de running de Decathlon en España. Y bueno, pues yo lo que le pregunté, pues, oye, ¿tú crees que esta zapatilla al final tiene sentido que Keep Run, si vais a ir a marca de premium de running, no estén especialistas? Y me vino a decir que es una de las ideas que tienen en un futuro, que ya está en Alltricks. Eso se lo dijo a Pedro, palabra de runner, a Pedro Moya, y que al final pues es un camino lógico. No me pude quedar a Maratón Barcelona, tenía cosas que hacer en casa y no pude estar en el resto de saraos, pero sí que lo vi en la tele al día siguiente y pues bueno, un montón de gente que le fue súper bien. Creo que al final pues bueno, pues un maratón que es uno de los 5 grandes de Zúrich, que os voy a contar. Yo lo hice, es mi segundo maratón. No me salió muy bien porque tengo ahí una historia ruinosa con él. Cosas que he visto, sí que es un maratón que, bueno, pues se nota mucho la intervención. Al final es un maratón que es municipal, es de la propia ciudad y encarga un pliego de condiciones a las empresas para que lo organicen. Y he visto de los posts y las crónicas que comentáis algunos a veces, pues bueno, había ahí a lo mejor alguna duda de por qué el chip sigue siendo reutilizable y por qué se da el agua en vasos de plástico y son Aigües de Barcelona. Pues es un tema de sostenibilidad y de política de la propia ciudad de Barcelona. Intentar tener el mínimo impacto medioambiental, pues si tienes el chip reutilizable, que ya casi ninguna carrera lo hace y habrá quien considere que es caduco, no llevarlo en el dorsal, porque al final todo es cierto, es decir, vale, por un lado tú no estás gastando la impresión de 27.000 chips que van en el dorsal, pero tienes que tener un sistema de voluntarios y de cubos y en meta que recojan esos chips, con lo cual, pues, por un lado, no estás utilizando metales de un único uso, porque el chip al final, cuando va en el dorsal, no se recicla nunca, pero sí que estás invirtiendo en personal. Es esa la guerra que existe siempre. Pasaba un poco igual con los vasos de agua. Pues era Aigües de Barcelona, lo mismo. Pues el Maratón de Barcelona te dice que no puedes dar agua embotellada, teniendo en cuenta pues al final que sería pues algo en cuanto a sostenibilidad sería muy poco, pues eso, muy poco sostenible el estar dando ese tipo de... Me está entrando un WhatsApp, ya está, vale, me está entrando un WhatsApp, ya lo he mirado, es que digo, me están llegando muchos mensajes, tendría que mirarlo. Es una crudita y ya sabéis, estas cosas pasan. Entonces, bueno, pues es agua tratada de Aguas de Barcelona, no es agua embotellada. Hay gente que dice que le sentó mal, también puede ser un poco el punto psicosomático de la situación. Pues el agua de Barcelona, entiendo que la de Aigües está totalmente tratada, pero bueno, pues hay gente que prefiere el agua mineral y son estas cosas que pasan. Pero los dos se debe a tema político y a tema de sostenibilidad. Ya pues al final es un maratón que cuida mucho y se involucra mucho la gente de la ciudad. Punto gris de la Maratón de Barcelona, pues allí el viernes por la tarde, justo pues cuando tenía que ser la presentación de atletas, pues Kiviwot Kandi, que era el llamado a ganar la carrera, dorsal número 1 y con un palmarés envidiable, pues había llegado a una suspensión cautelar de la Unidad de Integridad de Atletismo, de la AIU, Athletics Integrity Unit, y se confirmaba que Kandi no podría tomar la salida, y fue algo que la organización descubrió. Yo creo que incluso estaba casi volando, si no me equivoco, o ya incluso en Barcelona, no sé si ya llegó a viajar o no, pero sí que pues lógicamente no estuvo en los actos del maratón porque no iba a correr por esto que os digo. Él parece ser que se negó a pasar algún control y fue lo que ocurrió. Y luego hay otro punto, no es gris, tiene luces y sombras. Era campeonato de España de maratón, ganó Hamid Ben Daoud a Jesús Olmos, que fue segundo. Hay muchísimos tweets, reels, posts, artículos en los que pues se dice, como suele pasar en este tipo de situaciones en los que hay algún caso de dopaje en medio, pues se dice que el ganador y el campeón de España de maratón
oficioso y el real y el que debería ser es Jesús Olmos, este frutero runner, porque él es frutero y es runner, o sea, es una verdad, pasa muchas horas en la frutería y aún así consigue sacar doble entrenamiento y poder conseguir un marcón, no recuerdo exactamente cuál fue en Barcelona, porque esto es una crudité, no lo olvides. Pues al final dicen, oye, Hamid Ben Daoud fue una persona que fue condenada por doping y le salvó el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Entonces, ¿es cierto? Es cierto. Hay diferentes maneras de ser condenado por dopaje. Una de ellas es la que todo el mundo conoce, la tradicional, que es dar positivo en un control antidopaje, en el cual pues se detecte una sustancia nociva o restos en sangre de una sustancia nociva, con lo cual los niveles superiores a los permitidos, pues efectivamente, o directamente sustancias que están baneadas, sea cual sea el nivel, pues directamente, pues lógicamente das un fallo en el control antidopaje. Como los médicos fueron mejorando y fueron sabiendo en cuántos días desaparecía esa sustancia de los análisis, pues bueno, pues fueron adelantando esas prácticas dopantes para que no fueran detectables en sangre. Entonces pues se añadió una segunda opción que, bueno, aparte de la que hemos visto antes de Candy, que es, pues si tú te niegas varias veces o fallas en un whereabouts, como le pasó a Mokatir, no estás para que te hagan un control antidopaje porque no estás donde dices que tenías que estar una hora al día o porque te niegas, pues efectivamente pues se entiende que si no te quieres hacer el control, pues tienes una suspensión cautelar porque te has negado a hacer un control o no estabas presente a la hora del control, que tú dices que tú tienes que decir que cuando eres un atleta elite una hora al día en una localización para que los vampiros, que se suelen llamar esta gente que te hace las extracciones de sangre, puedan ir a buscarte. Pues esa es la segunda. Y la tercera es este famoso pasaporte biológico. El pasaporte biológico es la manera que tiene la ciencia de dictaminar si ha habido algún tipo de comportamiento dopante, porque lo que se va haciendo es, durante todos esos controles aleatorios que se van realizando en la vida de un atleta, se observa si hay un crecimiento de alguno de los valores del rendimiento deportivo, de valores en sangre que afectan al rendimiento deportivo, que no sea a manos de un experto y análisis de un experto, no sean atribuibles a una mejora con el entrenamiento y solamente con el entrenamiento. Es decir, se entiende que puede haber una causa exógena. Esto está reglamentado y lo que se dice es, oye, los valores normales de una persona entrenando, de crecimiento del hematocrito, son X. Si de repente observas un crecimiento desmesurado en un plazo de tiempo corto, porque le has ido haciendo muchos análisis y esa gráfica se dispara, se puede entender que hay una alta probabilidad de que haya tomado sustancias dopantes. ¿Qué ocurre? Que cuando ha habido este tipo de casos, la reglamentación de la Agencia Española Antidopaje choca con el Tribunal Supremo y con la jurisprudencia, que lo que dice es que no se puede condenar a nadie basado en una probabilidad, es decir, sin una prueba cierta de dopaje. Esto entiendo que con el paso de los años irán depurándolo, porque la realidad es que, bueno, pues creo que hay un ciclista que es el primero que consiguió, pues al final, que hubiera una suspensión cautelar, y Hamid Ben Daoud, el campeón de España de maratón, porque es campeón de España, porque fue así, recurrió basado en la jurisprudencia de este ciclista, y efectivamente, pues habiendo jurisprudencia, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dijo: esta sanción del Comité Español de la Lucha Antidopaje, la famosa CELAD, pone en suspensión cautelar porque no se puede juzgar, según uno de los principios básicos del derecho, a alguien basado en probabilidades de un hecho sin tener una ley clara. Esto no es así en otros países. Y leeréis y veréis a gente que dice que somos el hazmerreír, pero realmente hay una legislación antidoping que choca con la legislación universal o el derecho español. Entonces, en este caso, pues Hamid Ben Daoud no ha sido cazado nunca dopándose, no se ha negado a realizar ningún control, pero hay una fuerte sospecha de dopaje, porque el pasaporte biológico arrojaba unos datos
muy significativamente alterados o disparados respecto a lo normal, y ahí es donde entra la CELAD y una suspensión de 4 años, pero todo esto bajo, lógicamente, la presunción de inocencia. Nadie puede, nada más que el órgano instructor, decir sí o no hay indicios, pero la legislación ha obrado, el Tribunal del Arbitraje Deportivo ha ordenado la cautelar y como tal pudo correr. A partir de ahí, pues cuando veáis a veces reels y post y comentarios diciendo, pues bueno, pues este tipo es un dopado, tal, pues yo lo que siempre os digo es, se hizo el rastro del dinero. Efectivamente, pues bueno, el segundo en discordia, Jesús Olmos, es un atleta del Vicky Foods. Pues lógicamente, pues toda la gente de Vicky Foods pues se sienten agraviados, cosa que es lógica, y yo creo que da lugar al debate y se puede decir desde una manera educada y lógica, y tenemos que hablar mucho de esto para que, sobre todo, concienciar. Sí que creo que el descalificativo sobra, ¿vale? Es mi opción. Yo creo que todo desde un punto de vista intentando enriquecer el debate, sabiendo que se pierden becas, que se pierden bonus, que se pierden premios, que es una lacra que desgraciadamente tenemos que entender que existe, pero yo creo que hay ciertos exabruptos, y entiendo el calentón y demás, que al final lo que queda escrito o queda registrado queda para la posteridad. Y yo creo que al final, pues bueno, si el otro día hicieron García y de la Morena un podcast hablando, pues yo creo que todo en esta vida, por muy agrio que haya sido, creo que el tono tenemos que intentar bajarlo y entender cuál es la situación, y es así. Y lógicamente no comparto ningún tipo de práctica dopante, pero sí que quería intentar arrojar un poco de luz. Que he visto también, y no he visto, sino que me lo habéis mandado, porque la policía del dorsal sigue siempre adelante. Ya no es el caso de doblar la publicidad del dorsal, que creo que cada vez estáis un poco más concienciados y me las mandáis. Yo ya lo digo, yo hice una denuncia pública de alguien que me lo pasó por privado. ¿En qué momento me metí? Porque me divierto, porque me mandáis muchas de mucha gente que no es una única persona. Siempre lo digo, cuando me decís, oye, ¿quién es? Es no sé quién. Digo, pues a ver, no sé quién es, porque obviamente me has mandado una foto en la que tiene doblado el dorsal. Pero bueno, no es la única ni la última. Lo último que he visto también es una persona que, siendo invitada por una marca deportiva a correr el maratón de Barcelona y haciendo una acción y vestida arriba abajo de esa marca deportiva, corre con el dorsal en el que se apreciaba que el nombre que tenía en el dorsal era un poco raro y que estaba ahí pues como de otro color y demás, y resulta que había impreso el nombre, su nombre, lo había pegado y el dorsal correspondía a otra persona. Yo, que suelo pensar que todo el mundo es bueno, cuando me lo pasaron esa denuncia anónima, dije, hombre, no, pero esto no es lo que tú piensas, esto ha sido que a lo mejor se ha apuntado tarde o le han dado el dorsal tarde y ya no había opción de poner su nombre en el dorsal, y me dijeron, Michael, tú eres un primaveras, mira el nombre de la persona que ha llegado. Y efectivamente el nombre de la persona que ha llegado no se correspondía en nada a la persona que había corrido. Era tu debut en maratón. Yo lo que te lo dije más públicamente en un comentario, que por supuesto no habrás leído porque no estamos hablando de, pues eso, un montón de seguidores y demás. No corráis un maratón, por muy bien y jóvenes que seáis, con el dorsal de otra persona, porque puede tener unas consecuencias. Voy a poner el ticket del Pekín. Puede tener unas consecuencias complejas y duras y inciertas. Y yo lo sé, que pues nadie quiere hacer nada mal, que tienes la ilusión de correr el maratón, pero si no tienes el dorsal del maratón, no dice nada de ti ni de la marca el que efectivamente hagas esto. Mi consejo, no lo hagas. Si te sirve de algo. La policía del dorsal está ahí mirando. Me río porque es que a raíz de la primera vez que lo comenté, no me voy, lo siento. A raíz de la primera vez que lo comenté, han ido llegando más y más, y
El otro día el Total Energies Medio Maratón de Málaga también pone, oye, pues que el dorsal no puedes llevar el dorsal de otra persona y que tampoco puedes cubrir la publi, y yo creo que no es causa-efecto, pero bueno, pues sirve un poco para denunciar una cosa que está mal, y que si se hace sin darse cuenta y simplemente por ir más aerodinámica y por estética, pues estupendo, pero fotocopiar dorsales, falsificar dorsales, photoshopear dorsales, no es quizá algo, cuando yo creo que siendo gente de capacidad, influencia y número de seguidores que tienen, yo creo que habría seguramente posiblemente habría una posibilidad de conseguir un dorsal, aunque fuera de plazo. Y yo creo que, no sé cuánto llevamos aquí, vamos a mirar de largo. Se nos ha ido larguísimo, os tengo que contar un montón de cosas, pero las cuento en otro momento. Creo que yo tengo ya casi todo contado hoy, así que lo dejamos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.